El ingeniero Moisés Panduro Coral, en su momento asesor del gobierno regional de Loreto, también gerente general en su momento de la gestión de Fernando Beléndez, y como señala el señor Juan Carlos del Águila, le hace el coro a Fernando Beléndez defendiendo una postura muy particular. Ingeniero Moisés Panduro Coral, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, mi estimado Hugo, ¿qué tal? A tus órdenes, mi hermano. Bueno, parece que el cuestionamiento que usted ha hecho en torno a pagar la deuda social del magisterio y de otros sectores de Loreto, sectores públicos de Loreto, con el fideicomiso, no ha ido relacionado justamente en esa misma línea a la planteada por el señor del Águila. ¿Usted está en contra de eso, ingeniero Moisés Panduro Coral? Bueno, ante todo quiero indicar, mi estimado Hugo, que la postura, la opinión, la posición que tengo sobre este tema es personalísima, ¿no? O sea, corresponde solamente a mí. Esta opinión no compromete ni a mis compañeros del partido aprista, ni a ninguno de mis amigos candidatos o congresistas, no compromete a Fernando, que es un candidato, que es un gran amigo mío, ¿no? Seguro que cada uno tiene su propia opinión, que no necesariamente debe coincidir o coincide con la mía, ¿no? Entonces, es lo primero que tengo que decir. Lo segundo es que esta es una propuesta absolutamente absurda, porque nosotros eliminamos el reintegro tributario, que daba 120 millones de soles anuales a 10 empresas en Loreto, ¿no? Y porque eso era un gasto tributario que no, le he dicho que no beneficiaba en nada al pueblo de Loreto. O sea, los artículos que recibían reintegro tributario, por lo cual las empresas recibían reintegro tributario, eran empresas que cobraban finalmente igual por un producto. Un tarro de leche en Lima que debía costar que costaba 3 soles, aquí también debería costar 3 soles, pero costaba 3.50. Entonces no servía de nada el reintegro, lo único que se hacía era enriquecer a 10 empresas de acá. De verdad, eso hemos propuesto hace unos 20 años atrás o 25 años atrás, si no me equivoco, ¿no? En reemplazo de ese gasto tributario que se hacía el Estado, porque era un gasto que hacía el Estado, se propuso algo mejor, que es eliminar ese reintegro porque no beneficiaba de nada y crearse un fondo, ¿no? Pero era un fondo no para deshacerse, no para licuarse, como ocurrió con el canon petrolero, como ocurrió con el Fondo de Compensación Municipal y como está ocurriendo ahorita con el Fondo de Compensación Regional, ¿no? Es un fondo exclusivamente dirigido a inversiones y tampoco a cualquier inversión, no estaba destinado a reemplazar ni la obligación del Estado en invertir aquí en Loreto, ni tampoco estaba, menos todavía, estaba destinado a reemplazar o a asumir deudas que tiene el gobierno nacional con la región, ¿no? Eso no estaba en ninguna parte. La naturaleza de esta ley de fideicomiso, ¿no? Es exclusivamente dirigida a generar conectividad en Loreto, o sea, proyectos de inversión, conectividad, infraestructura turística, transformación agroindustrial, entre otros temas, ¿no? Vinculados exclusivamente a cambiar este modelo extractivista de economía que hemos tenido y convertirnos en una economía competitiva, que transforme productos, que exporte, que venda y que se conecte entre sí. Ese es el propósito de esta ley. No es otro. Lo que pasa es que el señor Juan Carlos pues es un a la corrida se ha tomado el proyecto de ley que ya tenía que había presentado en su momento el diputado Horizon Pardo Matos del Partido Aprista y que aquí le había modificado el Colegio de Economistas aquí en Loreto, y ha tomado y le ha llevado pues al Congreso, ¿no? Y como tenía mayoría el Fujimorismo la aprobó. Enhorabuena que hayan aprobado ese fideicomiso. Pero ahora lo está intentando desvirtuar absolutamente, o sea, contradiciéndose a sí mismo, contradiciéndose al planteamiento que se hizo en su momento, ¿no? Para aprobar este proyecto de ley. Entonces, no hay que olvidar, mi estimado Hugo, que esto fue aprobado en la Comisión de Presupuesto. Todavía falta su discusión en el Pleno. Seguramente ahí será aprobada también, ¿no? Pero una vez que el Pleno discuta, se irá a la Presidencia de la República para su promulgación,
y yo no sé qué opinará pues el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas puede ser que opine favorablemente, por una sencilla razón, porque esto le libera a ellos de pagar una deuda que corresponde a ese ministerio, ¿no? O sea, nosotros con nuestro propio dinero vamos a pagar la deuda que el gobierno nacional y el gobierno regional en su momento irresponsablemente han creado. Entonces, yo cuestiono el hecho de que este es un pésimo antecedente, un mal antecedente, un absurdo antecedente, un antecedente que nos va a llevar a que en el futuro va a ocurrir lo mismo, ¿no? Que ocurrió con el canon petrolero, con el Fondo de Compensación Municipal. Recordarás, mi estimado Hugo, que el canon petrolero en un inicio fue precisamente el complemento que necesitaba Loreto para desarrollar sus proyectos, ¿no? Hasta el año 1978, ¿no? Y hasta el 80 incluso, hasta 1980, en Loreto el gobierno central invertía, ¿no? Para hacer puentes, para hacer aeropuertos, ¿no? Y entonces dijeron, a Loreto le falta algo más, entonces de su petróleo hay que sacar para entregarle un ingreso complementario. Ese ingreso complementario para hacer proyectos de inversión fue el canon petrolero. ¿Qué ocurrió con el tiempo? Se desvirtuó totalmente la función del canon petrolero. Ese que estaba destinado a proyectos de inversión terminó solventando un bacanal de gastos corrientes, ¿no? Del que hasta ahora no se puede salir, porque el gobierno regional en la época de Iván Vázquez, que tenía tenía ingresos entre 150 a 200 millones al año por canon petrolero, prácticamente el 70-80% y hasta más, ¿lo invertía en qué? Lo invertía en gasto corriente, o sea, en gasto de mantenimiento, en gasto de sueldos, de viáticos, de bienes. No lo invertía en gastos de inversión. Igual ocurrió con el Fondo de Compensación Municipal, con las municipalidades. Todos deben recordar que el Fondo de Compensación Municipal fue propuesto como un recurso adicional también, ¿no? Pero ahí se estableció que las municipalidades podían emplear hasta el 20% para gastos corrientes y el 80% para gastos de inversión. Pero ¿qué ocurre? Si tú ves ahorita, mi estimado Hugo, vas a encontrar que en algunas municipalidades como la de Maynas, por ejemplo, acá en Loreto, acá en Iquitos, el 90% del Fondo de Compensación Municipal está destinado a gasto corriente, o sea, a seguir sustentando el gasto corriente, ¿no? Ahora está ocurriendo lo mismo con el Fondo de Compensación Regional. Yo debo decir lo siguiente, yo tengo aquí una referencia de que hasta el momento el gobierno regional de Loreto está utilizando más del 50% de los recursos del Fondo de Compensación Regional en gastos corrientes. Ustedes deben saber que además de canon petrolero, además de fideicomiso, el gobierno regional de Loreto desde este año recibe el Fondo de Compensación Regional, que es una ley en la que Fernando trabajó también duramente, ¿no? En el Congreso de la República. Entonces, estos dos recursos principalmente, fideicomiso y Fondo de Compensación Regional, ya se han empezado a desvirtuar. Y el Fondo de Compensación Regional se ha desvirtuado ya en estos 3 o 4 primeros meses totalmente, porque ahora esta ley establece que solamente debes utilizar hasta el 20% en gasto corriente, ¿verdad? Hasta el 20% en gasto corriente, ¿no? Y vinculado fundamentalmente a cubrir esas necesidades, por ejemplo, de médicos, de profesionales que necesitan los hospitales, los centros de salud, de maestros que puede tener la educación, etcétera, en lugares donde no hay maestros. Aquí tenemos un déficit de más de, si no me equivoco, más de 3,000 maestros, tenemos un déficit acá en Loreto. Entonces, eso está destinado a eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y ya están utilizando más del 50% en lo que va del año. O sea, si hasta este momento se han recibido, ¿qué te digo? Pues 100 millones, ya han utilizado 50 millones de eso en gasto corriente. O sea, está corriendo la misma suerte del canon petrolero del Fondo de Compensación Municipal. Y este proyecto absurdo que pretende utilizar el fideicomiso en gasto corriente, ya está también siendo aprobado en la Comisión de Presupuesto. Finalmente, todos los recursos que tiene Loreto van a terminar financiando gastos corrientes, que son deudas generadas por el gobierno nacional o deudas que no han sido gestionadas ni priorizadas en su momento por el gobernante irresponsable que vive acá. Entonces, estamos hablando de los años 2013, estamos hablando de los años 2010, 2008, ¿verdad? De esos años estamos hablando. Entonces, miren, ese es el tema. Nuestros hijos, nuestros nietos
van a pasar lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces ahí está el detalle. No sé si se dan cuenta que todo, bendita sea, todo aquí lo hacemos, lo licuamos, estamos acostumbrados a licuar, y ese es este proyecto absurdo. Aun cuando nos vengan con la idea de que porque la plata viene de 2049, una ficción, por supuesto, ¿no? Viene de 2049 a ponerse en el año 2022. Un absurdo, porque los presupuestos de gastos operativos, el gasto corriente es un gasto operativo de la burocracia nacional, de la burocracia regional. Aun cuando diga eso, pues es una ficción, ¿no? Porque el presupuesto del año 2049 que no tenemos, ¿no? Nadie ha presupuestado el gasto operativo, gasto corriente del año 2049, lo vamos a traer acá al presente, según ellos, ¿no? Y además porque eso resulta siendo una ficción, ¿no? Pero claro que el Ministerio de Economía y Finanzas lo diría sí, ¿no? Porque caramba, le conviene, si a ellos les deben pagar la deuda, ¿no? ¿Cómo no le va a convenir que con los mismos deudores, los mismos acreedores, con su misma plata se paguen? ¿Qué no le va a convenir eso? Pues no, eso es una barbaridad lo que se está haciendo, y se está yendo contra los intereses de Loreto y contra la naturaleza de esta ley de fideicomiso. Es una propuesta demagógica, facilista. ¿Cómo nace la idea de ir en contra de ese reintegro tributario, y que ese reintegro tributario, que antes iba directamente al empresario y al comerciante, vaya a un fondo de fideicomiso? ¿Cómo nace esa idea de ese fondo de inversión que lo sacaron en su momento a través de foros, de reuniones, asambleas con sectores importantes de Loreto, ingeniero Moisés Panduro Coral? La idea viene de muy atrás, mi estimado Hugo. Tú sabes que Loreto ha tenido, a ver si quiero explicar a tus oyentes, Loreto ha tenido varios estadios o periodos en su desarrollo, en su evolución económica histórica, ¿no? Nosotros hemos, en los finales del siglo XVIII, ¿no? Y inicios del siglo XIX, en los finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, hemos tenido el periodo del caucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, el periodo del caucho generó una ciudad ostentosa, cosmopolita como Iquitos, ¿no? Pero poco vinculado al desarrollo de algunas ciudades como Yurimaguas, Contamana, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, generó pues una opulencia de 20 o 30 años acá en Loreto, en la Amazonía, ¿no? Pero después de ese periodo del caucho, vino un periodo que se llama de depresión económica, porque cuando cayó el caucho, cayó el precio del caucho, entonces, ¿qué ocurrió con la Amazonía? Dejó de producir caucho, o sea, el caucho se compraba menos porque los majaderos de ingleses se robaron las semillas del caucho acá y se la llevaron al Asia tropical, a las islas de Borneo, a la India, y ahí sembraron caucho ellos, entonces ya no necesitaban el caucho de la Amazonía. Entonces, el periodo del caucho, al terminarse, generó un periodo de depresión económica, se llama. Esa depresión económica significa que no había economía que se mueva acá en Loreto. Entonces, la respuesta a esa depresión económica que dio el Estado es integrar la selva a la vida económica nacional. Por eso es que viene la construcción de la carretera Lima-Pucallpa, ¿no? Que fue terminada en 1942 aproximadamente. Sí, 1942 fue. Entonces, pero es una respuesta del Estado. Pero por su parte, la sociedad acá, o sea, los actores económicos acá en Loreto, tampoco se quedaron de brazos cruzados. No esperaron que el Estado les mande una ayuda. Simplemente ellos dijeron, bueno, tenemos un poco de dinero que ha quedado del caucho y ahora voy a invertir en fondos. Entonces, de esa manera surgen los fondos acá, que han dado origen a varios pueblos, cuyos nombres corresponden a antiguos fondos acá. En esos fondos se desarrollaba una industria incipiente. Por ejemplo, se fabricaba aguardiente, por ejemplo, se sembraba algodón, y un conjunto de actividades, ¿no?, que sustentaban la economía de la región. Después de eso, ¿no?, ahí cuando la región Loreto está en un momento germinal de su industria transformativa propia, vino la ley 15600, que establecía exoneración de impuestos para la Amazonía. Entonces, esta exoneración de impuestos terminaba el año 1988, si no me equivoco.
No, sin embargo, pidieron que se amplíe más. Y no solamente se amplió más. Cuando llegó el señor Fujimori, creó este bendito reintegro tributario. O sea, encima de la exoneración tenían además reintegro tributario, ¿no? Y él lo creó para satisfacer, para callar la boca de la gente después de ese leonino acuerdo que tuvo con Ecuador, ¿no? Ese que nos quita Tehuinza, le da puertos en Saramiriza y en Pebas a eso es Fujimori, ¿no? Entonces ese reintegro tributario costó eliminar. Te estoy hablando pues del año el año que se firmó este tratado, 1998 por ahí. Entonces desde entonces nosotros propusimos, estamos hablando de hace 20 años, no es una propuesta de ahorita, no es una propuesta de Juan Carlos ni nada por el estilo, ¿no? Es una propuesta que viene desde 1998 cuando se dijo, oiga señor, esto está mal, el Estado está gastando dinero en solventar una actividad comercial que finalmente no beneficia al pueblo. Entonces, cuando dijimos eso, mi estimado Hugo Alberto, igualito que ahora, nos dijeron, no puede ser, no puedes tocar el tema de reintegro tributario, eso es un tabú para Loreto, o sea, aquí no se puede tocar porque tú estás haciendo contra el pueblo, te decía, ¿no? Contra el pueblo estás haciendo, van a aumentar los precios, van a subir los precios, etcétera. Eso te decía, ¿no? Juan Carlos era un opositor a que se elimine el reintegro tributario, un opositor total, porque era presidente de la Cámara de Comercio. Él era un opositor total a que se elimine la Cámara de Comercio, sino de manera oportunista, debo decirlo por supuesto, de manera oportunista, a pesar que es mi amigo, debo decirlo, de manera oportunista, tomó el proyecto de ley que ya estaba trabajando el gobierno regional de Loreto con Fernando Meléndez y le presentó en el Congreso. Y como tenía mayoría, el Fujimorismo lo aprobaba rápidamente. Nosotros nos alegramos, por supuesto, enhorabuena, ¿no? Que por fin se hayan dado cuenta. Pero ahora les van a desvirtuar a ese fondo, ¿no? Y el hecho de que ese fondo esté absolutamente mal administrado ahora, que las obras se sobrevaloren con ese fondo, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, porque ahora, pues, como hay fideicomiso, una obra de 23 millones le convierten en 52. No, eso está mal. Ahora le vamos a desvirtuar encima con el gasto corriente. O sea, cargándole gastos corrientes, cargándole deudas que no le corresponden al pueblo de Loreto, sino le corresponden al gobierno nacional y al gobierno regional atender. Es un absoluto absurdo. O sea, nos estamos disparando los pies nosotros mismos, porque hay otras formas, debemos de diseñar otras formas creativas de atender esta deuda social. Eso es lo que debe hacerse, no dispararse a los pies uno mismo, ¿no? Eso es algo totalmente absurdo, tonto, ¿no? A cualquier profesional más o menos formado en economía o en gestión pública, esto le va a parecer un absurdo, pero muchos de ellos callan porque obviamente es conveniencia, ya pues, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Sin embargo, esa idea suya, escrito en un post, ha ido en contra de ciertos grupos económicos también, y he escuchado ayer, por ejemplo, decir que estamos de acuerdo que se pague la deuda social postergada por años, porque las personas que ya deberían haber cobrado esa deuda de años, muchos han fallecido sin haber gozado lo que han trabajado. Y entonces hoy mismo estoy leyendo, cuando sale la primera etapa de la comisión de presupuesto aprobando esta idea de pagar la deuda social del magisterio, del sector salud, del sector público en Loreto, aplaude miles de personas. No creo que usted sea tan popular en este momento, ingeniero Moisés Panduro Corral, dando esta opinión. Mi estimado Hugo, yo estoy acostumbrado a nadar contra la corriente. Al final llego a buen puerto, ¿no? Lamentablemente, para llegar a buen puerto tienen que pasar unos años. Ese fue el caso de reintegro tributario, por ejemplo. El 99% de la gente de Loreto te decía, no toca ese reintegro tributario. Y ahora ese reintegro tributario le da 300 millones a Loreto, ¿no? Anuales, ¿no? Que mal administrado, por supuesto, por el gobierno regional. Ahora, obviamente, la postura que tengo va a ser impopular, porque a la gente porque suena bonito, pues, suena bonito, suena fácil, suena música celestial, que te digan, ¿sabe qué? Le vas a pagar la deuda, ¿no? Pero eso, mi estimado Hugo, está yendo contra el futuro de nosotros mismos, porque supuestamente estamos trayendo la plata del 2049 al 2022, eso quiere decir que para pagar, por ejemplo,
1.000 millones, tienes que dejar de hacer uso de 2049, 2048 y 2047. Vamos a hacer esa hipótesis, ese ejercicio de ficción que se pretende con esta ley. Entonces, mire, le estás quitando 3 años de inversión a Loreto, ya no para ti, porque tú de repente muchos no vamos a sobrevivir para el año 2049, ¿no? 2048 ni 2047. Estás quitando los recursos a nuestros hijos y a nuestros nietos, a los que van a quedar acá y a nuestros bisnietos incluso, ¿no? Les estás quitando ese presupuesto que deben tener. ¿Con qué derecho le quitas? Para pagar una deuda y el gobierno nacional no ha cubierto, para el gobierno central que no ha cubierto, para pagar una deuda que el gobierno regional, aquí en su momento, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, no gestionó, no priorizó para eso. Entonces estamos haciendo mal, mi estimado amigo. O sea, claro, decir esto es, pues, como te digo, es ir contra la corriente, es impopular. Siempre cuando uno dice algo que no es facilista y que va contra la demagogia, como en este caso, contra el facilismo, obviamente te van a decir, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo con que se paga la deuda, no importa de dónde paguen, pero ya estamos viendo, porque mira, con el tiempo, mi estimado, si este antecedente prospera, si finalmente se prospera esta propuesta, ¿saben qué vamos a tener? Lo que vamos a tener es que se va a fomentar y afianzar la cultura del no pago, la cultura del perro muerto, en los ministerios, en los gobiernos regionales y locales. Vas a ver cómo se van incrementando la deuda poco a poco, ¿no? Y después alguien va a llegar después, ¿no? Van a llegar nuevas autoridades de repente y van a decir, bueno, no han pagado en el gobierno regional hace años, ¿para qué voy a pagar ahora? No me importa un pepino gestionar, priorizar pagos. ¿Por qué razón? Porque se va a generar esa cultura del perro muerto, porque el irresponsable, si es que entra un irresponsable, va a ser más irresponsable y va a tener la certeza que más adelante un Juan Carlos del Águila, ¿no?, o un Moreante presenten otra iniciativa para pagar con fideicomiso aquello que irresponsablemente se está dejando de pagar, ¿no? Esto va a repetirse una y otra vez, mi estimado amigo. Con eso, la tragedia del canon petrolero y del Fondo de Comisión Municipal, y ahora el Fondo de Comisión Regional, ¿no?, va a volverse a dar. Es una tragedia, eso de lo que nos ha ocurrido con el Fondo Común o el canon petrolero, y ahora con el Fondo de Comisión Regional que está ocurriendo, es una verdadera tragedia para Loreto, porque al tergiversarse los naturales, hemos visto, ¿no?, terminan pues en un bacanal de gastos corrientes. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien recuerda qué se ha hecho en la época boyante del canon petrolero con los 5.000? La época boyante llega hasta 2014, ¿eh? Ojo, porque después bajó el precio del barril de petróleo y el canon petrolero se fue hacia abajo, ¿no? Se fue abajo, el año 2015, ¿no? Justo cuando entró Fernando, piña el hombre, empezaron los recursos del canon, se vinieron abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el 2014 terminó esa época boyante del canon petrolero. Pero pregunto, hasta el año 2014 se habían recibido 5.000 millones de soles en Loreto de canon petrolero. Yo quiero preguntar, ¿recuerdan alguna obra importante, algún megaproyecto que se haya hecho con esos 5.000 millones? No hay, pues, no van a poder mostrar en ninguna parte por una sencilla razón. Porque todo eso lo han licuado en gastos corrientes, que es lo mismo que se está queriendo hacer acá. ¿Recuerdan alguna obra importante, algún megaproyecto en la ciudad o en la capital distrital, qué sé yo, ¿no?, ejecutado con Fondo de Comisión Municipal? No van a encontrar, porque todo el Fondo de Comisión Municipal se está empleando en gasto corriente. El Fondo de Comisión Regional, repito, ya se está gastando el 50% del FONCOR, del Fondo de Comisión Regional, en gasto corriente. Entonces ahora quieren hacer lo mismo con el fideicomiso. Bueno, era oportuno escuchar la opinión suya, porque usted ha escrito un post referente a que no estaba de acuerdo que se gastara ese dinero del fideicomiso en pago de la deuda social en Loreto. Era oportuno porque ayer también hemos escuchado a Juan Carlos del Águila la propuesta y ha dicho algo adicional. Si alguien contradice nuestra idea, como en el caso suyo, ¿cuál sería la propuesta alterna suya, ingeniero Moisés Panduro Coral, para pagar la deuda social del magisterio? Bueno, tenemos una propuesta bien clara, ¿no? La propuesta es que, mira, estos 1.000 millones de soles que más o menos es la deuda social, ¿ya? Es una deuda que debe ser cubierta por el Ministerio de Economía y Finanzas, con recursos ordinarios,
¿no? No con fideicomiso, ¿no? Y tiene que ser gestionado y priorizado por el gobierno regional de Loreto. O sea, mi propuesta es que en lugar de tocar la plata de inversiones, que es el fideicomiso, ¿no?, quitándole el derecho a nuestros hijos y a nuestros nietos de tener plata para inversiones de la región Loreto y tergiversando la naturaleza de esta ley, yendo contra la naturaleza de la ley, entonces mi propuesta es que el Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno regional de Loreto firmen un convenio de incentivos. ¿Qué significa un convenio de incentivos? Que el gobierno nacional se comprometa a dar 300 millones de soles al año, ¿correcto?, con una condición. La condición es que los gobiernos regionales y los gobiernos locales, porque no hay que olvidar que las municipalidades son una despensa brutal de gasto corriente, ¿no? Los gobiernos regionales y los gobiernos locales de Loreto, o el gobierno regional y los gobiernos locales, se comprometan a cumplir con indicadores de un óptimo, ahorrativo, eficiente y productivo gasto corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que la burocracia loretana sea más eficiente. Cuando digo burocracia no me estoy refiriendo de manera peyorativa. La burocracia le llamamos a todo aquello que forma parte del sector público. Que la burocracia loretana haga un gasto más efectivo. Eso quiere decir más eficiente, que con los mismos recursos genere más. Tú encuentras trabajadores en varias partes que no tienen ni siquiera una función por cumplir. Entonces, eso no estoy pidiendo que lo despidan, al contrario, estoy pidiendo que les exijan que sean más eficientes, ¿verdad? Y entonces ese convenio puede tener indicadores, y entonces el Ministerio de Economía y Finanzas dice: señor, te doy 300 millones de soles este año para que pague la deuda social, pero a cambio cúmpleme estos indicadores. El siguiente año te doy otros 300 millones y acá está, a cambio tus indicadores. El tercer año tengo estos 300 millones y a cambio tus indicadores. ¿Por qué bendita? Esta es la propuesta. ¿Por qué bendita sea tenemos que tocar la plata que corresponde a inversiones para terminar en lo mismo? Como te digo, va a haber venir otra autoridad después que quiere pagar los sueldos de los maestros, de los médicos, de las enfermeras, va a querer pagar con fideicomiso también cuando no corresponde a eso. Por la irresponsabilidad nada más no podemos actuar de una manera tan absurda, tan infantil, tan demagógica, tan facilista como es esta propuesta, ¿no? Bueno, ingeniero Moisés Pedro Corral, gracias por esta comunicación. Bueno, habrá que seguir seguramente escuchando más voces referente a este planteamiento que ya ha sido aprobado en la Comisión de Presupuesto de la República, y mucha gente ya ha comenzado a aplaudir a Jorge Morante Figari, que ha planteado esa iniciativa de ley y que ha sido ya aprobada en esta comisión del Congreso de la República. El problema, pues su propuesta es absurda con la de Morante, ¿no? Yo recuerdo que Morante debía plantear ya su proyecto de fideicomiso municipal que hizo antes de tocar la plata de inversiones. Él hizo una propuesta de fideicomiso municipal que hasta ahora no la escucho, ¿no? Eso debería empezar a trabajar y no estar andando con la intención de desnaturalizar totalmente lo que es el fondo del fideicomiso, ¿no? Eso nos va a costar después, ¿no? Nos va a costar. Así como el reintegro tributario ha enriquecido a mucha gente porque el pueblo le defendía, porque supuestamente si el reintegro tributario las cosas se disparaban, igualito está ocurriendo ahorita. Eso probablemente ya yo no voy a verlo cuando llegue el momento que se diga algún día: oye, pero mire lo que nos está ocurriendo, ha sido advertido en el mismo año 2022, ya lo advirtieron, ¿no? Eso va a ocurrir ahora, lamentablemente, desgraciadamente, si finalmente esa propuesta se pone, se aprueba finalmente. Ya bueno, te he dicho, no necesitamos tocar ese fondo. Viernes 10 de junio, usted en este momento es el hombre más impopular, ingeniero Moisés Pedro Corral. Seguro, como he sido impopular en el año 2007, como he sido impopular en el año 1998, como he sido impopular en el año 2003, cuando decía eliminen ese bendito reintegro tributario. No, era un impopular en esa época. ¿Quién era popular si planteaba la eliminación del reintegro tributario? Igualito ocurre ahora, mi estimado amigo. Igualito ocurre ahora. No, debo ser el más impopular, por supuesto. Y me gusta ser impopular porque la verdad es la verdad. Estoy diciendo esto, lo que va a ocurrir. Y ya me van a acordar, tal vez no mucho tiempo, sino entre poco, cuando el irresponsable de gobernador o de alcalde no pague a sus trabajadores los derechos que le corresponden y diga: no, después va a venir otro Morante, otro Juan Carlos, y van a plantear que se pague con fideicomiso, pues.
Y entonces vamos a entrar a la misma historia del canon petrolero, a la misma historia del Fondo de Convención Municipal, a la misma historia del Fondo de Convención Regional. Entonces, ¿cuándo va a progresar Loreto? Bendita sea. ¿Cuándo? Dígame. Vamos a esperar otros 50 años más. Yo no voy a vivir 50 años más. Tal vez mis nietos, ni mis hijos de repente, pero precisamente por eso es que no podemos callarnos frente a esta barbaridad que se va a hacer, ¿no? Muchas gracias, mi estimado Hugo. Y a una consulta última, ingeniero Sí. Moisés Panduro Coral. ¿Cuándo se debe plantear la modificatoria al tema del fideicomiso que planteó Meléndez en su momento cuando era congresista de la República? No, la ley de fideicomiso ya en aplicación. Ya está en aplicación. Mira, esa ley absurda, que en algunos aspectos absurda que dio el Congreso ampliamente dominado por el fujimorismo, de la que formó parte Juan Carlos, ¿no? Esa ley, por ejemplo, le obligaba a Loreto a asumir los pasivos ambientales de las empresas petroleras, porque le obligaba a Loreto a a gastar plata del fideicomiso para hacer remediación ambiental, cuando esa majadería había sido hecho por las empresas petroleras, por Petroperú, que no habían invertido en su momento en remediación ambiental, y que debían obligar que el gobierno regional de Loreto consumía más manteca, o sea, con el fideicomiso, solvente esas remediaciones, ¿no? Querían obligar que el gobierno regional de Loreto, con el fideicomiso, no asuma la responsabilidad del Ministerio de Educación de capacitar a los profesores, por ejemplo, capacitación de profesores. Entonces, eso hemos corregido en la ley que fue propuesta por Fernando, ¿no? Se ha corregido, ya está corregido, ya está en aplicación, ¿no? Y eso no es problema, eso se aprobó hace tiempo y se firmó como ley también, ¿no? Bueno, yo escuché decir que para que no haya el dispendio de manera muy particular del gobierno regional de Loreto, había que las municipalidades tener mayor presencia en este directorio del fideicomiso. ¿Eso se ha mejorado allí y ya está en su aplicación o falta todavía, ingeniero Moisés Panduro Coral? Falta monitorear, pues para eso pues no tenemos un gobierno regional transparente. Hace reciente debería haberse convocado al nuevo consejo directivo del fideicomiso. El nuevo consejo directivo del fideicomiso incorpora a los alcaldes distritales y más uno provincial, incorpora a la Cámara de Comercio, ¿no? Y ya no solamente es administrado única y exclusivamente por el gobierno regional, es decir, no lo administrado, sino ese consejo directivo no solamente no forma, ese consejo directivo no solamente está constituido por funcionarios del gobierno regional, sino que ahora debe estar constituido por representantes de la Cámara de Comercio, por representantes de colegios profesionales, por representantes de las municipalidades, ¿no? Para evitar estas barbaridades que se están haciendo, que una carretera de 20 millones cueste 52 millones de soles, para evitar que una alameda que a nosotros en Contamano nos ha costado 4 millones y medio, aquí en Iquitos cuesta 33 millones. Así es como se está gastando el fideicomiso, pero hasta ahora veo que no hay ni la Contraloría, ni se ha compuesto el nuevo Consejo Directivo, no se informa nada. Aquí hay una alamedita que se extiende 3 cuadras aquí en la calle Raimondi, en Iquitos, ¿no? Quiere decir, ingeniero Moisés Panduro Coral, que la modificatoria que ha hecho el parlamentario Meléndez a la ley de fideicomiso no está aplicado todavía. Yo francamente te digo, no sé eso, porque se supone que es una ley y hay que cumplirse, ¿no? Debe de cumplir, ¿no? Una ley se cumple, pero yo no sé si ya se ha modificado el Consejo Directivo del Fideicomiso en cumplir la ley. Si no, hay que denunciar al gobierno regional de Loreto por no haber, a la actual gestión, por supuesto, ¿no? Por no haber constituido el nuevo Consejo Directivo del Fideicomiso. Porque estoy viendo incluso que en las partidas presupuestales se sigue utilizando la expresión recursos determinados, ocultando los recursos del fideicomiso dentro del canon petrolero. Hace aparecer como el canon petrolero nos estarían dando 300 millones, cuando el canon petrolero apenas toca 40, 50 millones al año, ¿no? O sea, hay todo un conjunto de cosas que se debe haber corregido con esta ley, pero que lamentablemente no se está aplicando. Y enhorabuena que me das la impresión, mi estimado Hugo, porque voy a ver si se ha constituido este consejo directivo, si ya no se está gastando en cosas que no deben gastarse. Pereditas, por ejemplo, pereditas no es trabajo del gobierno regional, eso es en las municipalidades, ¿no? Se está empleando el fideicomiso para eso y sobre todo se están sobrevalorando las obras. Te repito, una alameda aquí de 3 cuadritos y unas cuantas veredas alrededor cuesta 33 millones. Nosotros hoy hemos hecho una alameda con Fernando más grande que esta, ¿no? Mucho más compleja en su geografía y nos ha costado 4 millones y medio en Contamana, ¿no? O sea,
Es impresionante la forma como se está gastando el fideicomiso. No hay Contraloría, no hay Fiscalía, no hay nada ahorita que controle esta barbaridad que se está haciendo con el fideicomiso. Y encima de ese puñal le metes otro puñal, encima del puñal de la sobrevaloración le metes otro puñal, que es quitar el fideicomiso para darle para gastar en gasto corriente, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es asesinar nuestro progreso, nuestro desarrollo. Eso es lo que estamos haciendo, como hemos hecho siempre, desgraciadamente por irresponsables que plantean propuestas absurdas, ¿no? Bueno, muchas gracias, ingeniero Moisés Panduro Coral. Estaremos atentos, monitoreando finalmente si esa modificatoria de la ley del fideicomiso ya está aplicándose en este momento. Muchas gracias, ingeniero Moisés Panduro Coral. A ti, mi estimado Hugo, gracias. Guarda la nota, aló, Hugo, guarda la nota para que dentro de 10 años, 5 años o 15 años digas, oiga, ese Moisés Panduro tuvo la razón. Por favor, guarda esa nota, la nota que está publicada en mi Facebook. Muchas gracias. No se preocupe, ingeniero, ha sido grabado vía YouTube aquí en este programa. Así es, gracias. Muchas gracias. Bueno, todo está grabado aquí nada se escapa para nada, todos los que dan su punto de vista, queda ya no queda en el recuerdo, queda ahí en nuestra máquina de manera permanente para toda la vida. Ahí van a poder extraer la entrevista, ¿verdad? Las notas que hacemos aquí en este programa. Atentos a la hora, 7:55 minutos de la mañana, 7:55 minutos de la mañana, en Uranio Noticias, edición matinal. Esta es una transmisión en simultáneo con Radio Hit 101.1 en Lagunas, cubriendo nítidamente la zona de Pabayacu, Nucuray, Arahuante, Tamarate, la zona del Tipisca, Jevero, Santa Cruz, la zona de la Reserva Pacaya y Samiria. Vea usted, estamos llegando a estas zonas importantes de nuestra patria. Estamos en Chucuyacu, frecuencia 94.5, y en Balsa Puerto 90.5 de la frecuencia modulada. Vamos a ir a una pausa el día de hoy. Estoy leyendo también apuntes